Mi padre, Roberto, un pez gordo del sector inmobiliario desde hace 30 años, se reclinó en su silla y miró a mi madre, Elena, una mujer que le había dado todo, como si fuera un insecto que estuviera a punto de aplastar. Te irás con cero, Elena, retumbó su voz llenando la estéril sala del juzgado, firmaste la separación de bienes y tendrás suerte si te dejo quedarte con el coche. La mano de mi madre temblaba tan violentamente que apenas podía sostener el bolígrafo, estaba a punto de firmar la renuncia a su vida para aceptar un acuerdo que era un insulto. Me puse de pie y el sonido de la pata de mi silla arrastrándose por el suelo de terrazo resonó como un disparo en el silencio. El abogado de mi padre me lanzó una mirada molesta. ¿Y mi padre? Él simplemente parecía confundido, como si no pudiera procesar porque yo estaba allí. Me quité lentamente mi tricornio de gala de la Guardia Civil y lo coloqué en la barra frente a mí. Señoría, dije con la voz perfectamente nivelada, revise el expediente. La jueza, una mujer de aspecto cansado pero con ojos inteligentes, hizo un gesto al alguacil, quien le entregó una sencilla carpeta de 2 páginas. La abrió, sus ojos escanearon la primera página, luego la segunda, y una lenta sonrisa se extendió por su rostro seguida de una risa breve e incrédula que pareció sorprender a todos. Se inclinó hacia el micrófono y le dijo al abogado de mi padre, letrado, esto es una genialidad. El color desapareció de la cara de mi padre, la presunción, la arrogancia, todo se evaporó y se quedó en un silencio aterrador tratando de entender qué había en ese documento y el silencio de alguien que se creía intocable. Tienes que retroceder 3 semanas, a la llamada telefónica donde él selló su propio destino. Yo estaba en mi austera habitación en la Academia de Baeza cuando llamó, la conversación comenzó exactamente como esperaba. Marta, dijo con una voz que goteaba falsa paciencia, tu madre está siendo ridícula, le estoy dando un paquete de salida generoso, tienes que decirle que lo acepte antes de que me enfade. Mantuve mi voz tranquila, puramente procedimental, papá, su abogado dice que tus declaraciones financieras están incompletas, ella solo quiere lo que es justo. Mi padre soltó una carcajada, un sonido que había escuchado toda mi vida, el sonido que hacía justo antes de despreciarme. Justo. Estos son las grandes ligas, hija, esto es ingeniería financiera compleja, no es como tu trabajito administrativo en la Guardia Civil. Hizo una pausa, dejando que el insulto aterrizara. ¿Qué haces tú? ¿Poner sellos? ¿Mover papeles? Mantente al margen, no tienes el nivel para este mundo. No dije nada, simplemente me quedé allí sentada mirando una placa en mi pared, Premio a la Excelencia en la Unidad Central Operativa, UCO, Delitos Económicos. Acababa de decirle a una agente federal especializada en blanqueo de capitales internacional que no tenía nivel. Ese fue el momento en que dejé de ser su hija y empecé a ser una investigadora. La dinámica de mi familia era complicada. Estaba mi padre, Roberto Gómez, un tirano hecho a sí mismo patológicamente obsesionado con su propio legado, y luego estaba mi madre, Elena, una mujer amable y gentil que había sido tan manipulada durante 30 años que había olvidado cómo sonaba su propia voz. El mundo de mi padre era el único que importaba y yo era solo una nota a pie de página confusa en él. Recuerdo una cena de Nochebuena, el aire denso con el olor a cordero asado y la colonia cara de mi padre. Él presidía la mesa con una copa de Rioja Gran Reserva en la mano, presumiendo de algún trato turbio que acababa de cerrar. Así es como se construye un imperio, bramaba sonriendo a su reflejo en la ventana del comedor, ves una debilidad y la explotas, tienes que ser un tiburón. Sus ojos se posaron en mí, sentada en silencio al otro extremo, y su sonrisa se tensó convirtiéndose en esa mueca familiar y condescendiente. ¿Sigues jugando a policías y ladrones, Marta? Todavía no entiendo qué es lo que haces, suena todo tan aburrido. La mesa se quedó en silencio esperando, vi a mi madre estremecerse ligeramente e intenté por milésima vez cerrar la brecha. De hecho, papá, acabo de volver de una operación conjunta me cortó inmediatamente sin dejarme siquiera terminar el nombre del país, se estiró y me dio unas palmaditas bruscas y despectivas en la cabeza como si fuera un perro. ¡Qué bien, cielo! Más vino. Simplemente negué con la cabeza sintiendo ese familiar frío en el estómago, lo vi todo de nuevo, cada función escolar que se perdió, cada diploma académico que llamó lindo, cada vez que contaba a sus amigos sobre su imperio del ladrillo mientras yo ahorraba para mi propio chaleco antibalas. En mi familia yo era la oveja negra, la callada y aburrida que se unió al cuerpo para evitar el mundo real. El apodo favorito de mi padre para mí era la administrativa, no tenía idea de lo que mi trabajo realmente implicaba.
Mi mundo real era un poco diferente, no había caoba rica ni vino caro, mi mundo era una sala de alta seguridad, una habitación gris sin ventanas en la Dirección General en Madrid donde el único sonido era el zumbido de los servidores y el clic de mi teclado. En esa habitación no era cielo, era la Capitán Gómez, me paraba en mi uniforme verde oliva exigiendo la total atención de oficiales superiores, tenientes coroneles y fiscales anticorrupción de la Audiencia Nacional, no me daban palmaditas en la cabeza, tomaban notas. El objetivo está utilizando 3 sociedades pantalla en Gibraltar, explicaba con voz nítida en el aire muerto, pero todas las transferencias se originan en un solo fideicomiso. Hemos correlacionado los informes de actividades sospechosas con los documentos de constitución y podemos embargar los 40 millones de euros en activos bajo el Código Penal. En ese mundo tenía un aliado, mi jefe, el teniente coronel Rivas, un mentor canoso y sin tonterías que no le importaba el carisma, solo le importaban los resultados. Él se reclinaba en su silla escuchando mi informe sin apartar los ojos de los datos en la pantalla y cuando terminaba asentía una vez, una pequeña y sombría señal de aprobación. El análisis de Gómez es blindado, retumbaba a los fiscales, es el caso de blanqueo más claro que he visto en una década, luz verde a la operación. Mi padre pensaba que su mundo de negocios inmobiliarios turbios eran las grandes ligas, creía genuinamente que era un titán, un tiburón en un océano mortal. La ironía era casi dolorosa, porque en mi mundo, en el mundo de los delitos financieros federales, nos comemos a tipos como él para desayunar. Durante años mantuve mis 2 mundos separados, mi juramento era a la Constitución, no a los procedimientos de divorcio de mi madre, tenía información clasificada que proteger, pero cuando mi padre la amenazó con la pobreza y cometió un delito para hacerlo, no solo se convirtió en un mal marido, se convirtió en un objetivo. Pedí un permiso oficial, volé a casa y encontré a mi madre sentada en la pequeña mesa de la cocina, esa que mi padre siempre prometió cambiar pero nunca lo hizo, estaba mirando una pila de cartas amenazantes de sus abogados con las manos temblando. No me senté, simplemente deslicé una tarjeta de visita sobre la formica desgastada, era de uno de los mejores bufetes de abogados de Madrid. Mamá, dije con voz tranquila pero firme, necesito que despidas a tu abogado y contrates a este. Sus ojos se abrieron con un pánico familiar. Marta, no puedo pagarlo, él se ha llevado todo, las cuentas están congeladas, no tengo nada. Me incliné hacia adelante encontrando su mirada, transmitiéndole mi propia calma. No puedes permitirte no hacerlo, papá no solo escondió activos, cometió fraude. Dejé que eso calara. No estoy aquí para discutir con él, mamá, estoy aquí para probarlo, solo necesito que autorices al nuevo abogado a usarme como perito judicial consultor, pro bono. Esa noche instalé mi portátil del gobierno en esa misma mesa de cocina. Mi padre era listo, se lo concedo, había movido millones a una red compleja de cuentas offshore y SLS ocultas, un laberinto diseñado para agotar y llevar a la quiebra a cualquiera que viniera buscando, pero también era arrogante, fatalmente arrogante. No podía simplemente sentarse sobre el dinero, necesitaba apalancamiento para su próxima gran promoción inmobiliaria, necesitaba hacerlo trabajar para él. Así que no me molesté en indagar en las cuentas de Panamá, empecé con los registros públicos, el registro de la propiedad, el boletín oficial del registro mercantil y solicitudes de préstamos bancarios, y ahí estaba, hace 6 semanas. Después de haber presentado su declaración jurada de casi insolvencia ante el juzgado de familia, Roberto Gómez había solicitado un préstamo masivo de 50 millones de euros para construcción. Y en esa solicitud de préstamo tienes que listar todos tus activos e ingresos, tienes que jurarlo y firmarlo bajo pena de perjurio y falsedad documental. No necesitaba encontrar todas las cuentas ocultas, solo necesitaba 2 documentos. Le di a imprimir y los puse uno al lado del otro. Documento 1, la declaración jurada de divorcio presentada ante el tribunal reclamando activos líquidos totales de 150.000 euros. Documento 2. La solicitud de préstamo comercial firmada el mes pasado reclamando activos líquidos personales de 22 millones de euros. Era el caso más elegante y autocontenido de falso testimonio y alzamiento de bienes que jamás había visto, había mentido bajo juramento al banco o al tribunal, de cualquier manera estaba acabado. Todo lo que tenía que hacer era poner los 2 papeles en la misma carpeta, envié el archivo por mensajería urgente al nuevo abogado de mi madre con una simple instrucción: no presentes esto todavía, tenlo listo para la jueza cuando yo dé la señal. La audiencia estaba fijada. Mi padre entró esa mañana engreído y listo para firmar, no tenía idea de que estaba a punto de que le leyeran sus derechos. Estábamos de vuelta en la sala del juzgado, tan estéril como antes,
pero ahora el aire estaba cargado de finalidad. Mi padre, Roberto, prácticamente brillaba de satisfacción, reclinado como si ya fuera el dueño del lugar. Mi madre, Elena, se sentaba junto a su abogado temblando como un fantasma. Yo me senté en la zona del público con mi uniforme de gran gala de la Guardia Civil, la espalda perfectamente recta. Vi a mi padre notarme, se inclinó hacia su abogado y se burló, pude leer sus labios tan claro como el día. Mira eso, jugando a disfrazarse. Sentí el aguijón frío familiar, toda una vida de desprecio, pero simplemente contuve la respiración y me anclé en mi entrenamiento. Hoy no se trataba de emociones, se trataba de procedimiento. Su abogado, un hombre que parecía tan escurridizo y desalmado como mi padre, entregó su alegato final. Señoría, dijo con voz llena de falsa sinceridad, la señora Gómez no aportó nada a este matrimonio, el negocio del señor Gómez ha sufrido. Su declaración jurada muestra que es apenas solvente. Observé la cara de la jueza, era una máscara neutral perfecta. Pedir más es francamente codicioso, continuó el abogado, él le ofrece 0, debería aceptarlo y estar agradecida. ¿Agradecida? La palabra colgó en el aire, vil y pesada. La jueza volvió sus ojos cansados hacia mi madre. Señora Gómez, preguntó con voz suave. Mi madre solo dejó escapar un sollozo ahogado, su mano alcanzando el bolígrafo para firmar el acuerdo. Fue entonces cuando me levanté. El arrastre de la pata de mi silla fue el sonido más fuerte en la habitación. Señoría, dije, mi voz cortando la tensión, revise el expediente. El alguacil pasó inmediatamente la carpeta a la jueza, ella la abrió, vi sus ojos escanear las páginas. Fue un silencio largo y agonizante roto solo por el llanto silencioso de mi madre. Luego la expresión de la jueza cambió, esa sonrisa incrédula apareció, dejó el archivo y se quitó cuidadosamente las gafas. Miró directamente a mi padre y la temperatura de la habitación pareció bajar 20 grados. Señor Gómez, dijo con una voz peligrosamente tranquila, el 1 de marzo usted presentó una declaración jurada ante este tribunal alegando activos totales de 150.000 euros, ¿es correcto? Mi padre sintió la trampa, pero estaba demasiado metido para ver los dientes. Sí, señoría, dijo tratando de sonar respetuoso, mi negocio. Son tiempos difíciles. La jueza asintió lentamente como si lo considerara. Entonces, de explicarme por qué el 15 de abril presentó una solicitud para un préstamo comercial de 50 millones declarando un patrimonio neto personal de 22 millones de euros. La cara de mi padre se puso blanca, no pálida, sino del color de la tiza. Su abogado saltó de su asiento barajando papeles frenéticamente. Señoría, ese documento es inadmisible, es privado, es. La jueza ni siquiera lo miró, simplemente golpeó el archivo con un dedo. Inadmisible, letrado, es una declaración jurada firmada, esto, hizo una pausa y vi esa sonrisa volver, esto es una genialidad, es el caso más claro de perjurio y estafa procesal que he visto en mis 15 años en el estrado. La cabeza de mi padre giró hacia mí, con los ojos desorbitados de una rabia tan pura que era aterradora. Tú, siseó señalando con un dedo tembloroso, tú hiciste esto, maldita niñata. El golpe del mazo de la jueza fue como un disparo de fusil. Silencio, ordenó, y la sala vibró. Miró más allá de él, encontrándome a mí. Capitán Gómez, ¿preparó usted este expediente? Me puse en posición de firmes, mi voz era clara, cada palabra precisa, sí, señoría. Soy la capitán Marta Gómez, perito judicial contable e investigadora de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Dejé que el título colgara en el aire. Mi área de especialización es el fraude financiero y la recuperación de activos. Vi la comprensión golpear la cara de mi padre, la rabia seguía allí, pero estaba siendo ahogada por el terror. La administrativa, la hija aburrida a la que daba palmaditas en la cabeza, era una investigadora federal de élite y acababa de leerle la cartilla. Mi padre había pasado toda mi vida construyendo un imperio de secretos y al final todo fue derribado por 2 papeles y la hija a la que nunca se molestó en ver. Las palabras de la jueza aterrizaron como martillazos. Dado que el señor Gómez ha cometido un fraude profundo contra este tribunal, anulo las capitulaciones matrimoniales en su totalidad. Mi padre hizo un pequeño sonido estrangulado. Adjudico a la señora Gómez el 70% del patrimonio total de 22 millones de euros verificado por la propia solicitud de préstamo del señor Gómez.
Mi madre soltó un sonido que nunca había escuchado antes, un grito ahogado que era mitad llanto, mitad risa, el sonido de la puerta de una jaula abriéndose después de 30 años. Pero la jueza no había terminado. Además, estoy remitiendo este asunto a la Fiscalía para su procesamiento inmediato por cargos de falso testimonio, estafa procesal y alzamiento de bienes. A este tribunal no se le miente. Al fondo de la sala, 2 agentes de la Guardia Civil uniformados se levantaron y caminaron deliberadamente por el pasillo central. El abogado de mi padre susurraba frenéticamente, pero mi padre simplemente se quedó allí congelado, finalmente entendió que estaba siendo detenido. Caminé hacia mi madre, estaba sollozando, pero por primera vez eran lágrimas de puro alivio. No la abracé, no es lo que hacemos, en su lugar extendí la mano y alisé suavemente el cuello de su blusa que se había arrugado, un pequeño gesto de poner las cosas en orden. Le di un pañuelo limpio. Se acabó, mamá, le dije y su mano cerró sobre la mía, ya sin temblar. Salimos juntas del juzgado dejando atrás los restos del imperio de mi padre. Al pasar por las puertas vi una figura familiar apoyada en la pared del pasillo. Era mi jefe, el teniente coronel Rivas, vestía de civil, y nos vio acercarnos con cara ilegible. Cuando capté su mirada, dio un único y breve asentimiento, una pequeña sonrisa de orgullo. Gómez, dijo con su voz grave, buen trabajo, eso era todo lo que necesitaba. Un año después el mundo era diferente, yo era diferente. Estaba de pie en el patio de armas de la academia, el aire de la sierra madrileña era fresco. Ahora era comandante, las divisas en mi uniforme se sentían más pesadas. Estaba imponiendo una medalla al mérito en el pecho de una nueva agente en prácticas, una joven con ojos agudos y nerviosos justo como los que yo solía tener. Ahora era instructora, entrenando a la próxima generación de investigadores forenses. Mi trabajo no era solo encontrar el fraude, era enseñar a otros a ver la verdad. El legado de mi padre fue un juzgado, una celda y una docena de demandas que se comerían lo que quedara de su dinero. Perdió todo no porque fuera un mal empresario, sino porque estaba cegado por su propia arrogancia. Mi madre encontró su paz, la visité hace un mes, vivía en una casita blanca cerca de la playa en Cádiz, la que siempre había soñado. La encontré en la arena, riendo, realmente riendo, con un lienzo frente a ella pintando mal, admitió, pero con tanta alegría, parecía 10 años más joven, parecía libre. Ella encontró su paz y yo encontré mi propósito. Aprendí que mi legado no iba a ser un nombre en un edificio, no se trataba de imperios, mi legado estaba en el trabajo, en la búsqueda tranquila, metódica e implacable de la verdad. Estaba en mi nuevo despacho, un espacio ordenado con vistas a los terrenos de la academia. Mi teléfono vibró en el escritorio, era la misma llamada que recibía una vez al mes como un reloj, el identificador era un texto bloqueado, Centro Penitenciario Madrid V. Era él. Nunca he contestado. Silencié la llamada dejando la habitación en su pacífica quietud de la tarde. Mis ojos volvieron al complejo archivo abierto en mi escritorio, un nuevo caso, un nuevo laberinto de sociedades pantalla. Cogí mi bolígrafo rojo, le quité la tapa y volví al trabajo. Mi padre siempre me advirtió que yo no estaba hecha para su mundo de grandes ligas, tenía razón, mi liga tiene reglas y en mi liga la persona que lee la letra pequeña es la que siempre gana. A veces el arma más poderosa no es una voz, sino un rastro de papel.